y a las energías se está entrando mucho dinero porque han estado muy castigadas. Y dentro de las energéticas, pues mucha gente quiere invertir en petróleo, en activos vinculados al petróleo, en acciones vinculadas al petróleo. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Bueno, aquí vamos con otro capítulo de la Investing Academy, porque lo que vamos a tratar hoy es si el petróleo, materias primas, están apuntando ya hacia la recesión económica, qué han hecho en el pasado estos activos cuando ha habido recesión económica o pre-recesión económica, y también pues si pudiera haber oportunidad, ¿no? Para algunos. No es recomendación de inversión absolutamente para nada, ya lo sabéis, pero cuando hay mucho castigo sobre un activo, hay gente que pone el radar y dice, hostia, hablando mal y pronto, que esto puede haber una recuperación de la que me pueda aprovechar como inversor. Y vamos a tratar temas estadísticos, no recomendaciones, temas estadísticos, y a lo mejor decís, oye, ¿cómo invierto en estos activos? Porque me interesa viendo si puede haber recuperación, ¿no? Bien. Dentro de las materias primas, la principal referencia y que puede ser medidor muy claro de recesiones económicas suele ser el petróleo. Luego el cobre, que también lo ha comentado por aquí Warren Buffett, y efectivamente es así. Petróleo, cobre. Petróleo, WTI en Estados Unidos la referencia, Brent en ámbito europeo. Lo que tenemos en pantalla es el Brent, ¿vale? En cash, que actualmente está cotizando en $78. Si nos vamos a... ampliamos rango, por aquí, si ampliamos rango del petróleo Brent, lo que podemos ver es que desde los máximos de marzo del 22, cotizando en $131 aproximadamente, hemos visto esta caída progresiva, esta subida que veis aquí en pantalla, derivada, toda esta subida derivada de los temas de inflación, de la guerra de Ucrania que lo aceleró más, pero en principal también fue por el shock de oferta, por la demanda fuerte tras salir de la inflación, etcétera, esta subida del precio del petróleo, en concreto del petróleo Brent, luego iremos al WTI. Pero con respecto al Brent pasó esto, ¿no? Cuando la situación se fue arreglando, empezó a haber más capacidad de refino en las fábricas a que la demanda pudiera cubrirse, el petróleo fue cayendo. Ahora mismo tenemos una situación en la que la demanda del petróleo no es excesivamente fuerte, principalmente China, que es el país más consumidor de petróleo, no está consumiendo lo que se esperaba tras reabrirse el COVID, y por eso tenemos el petróleo cotizando en un rango lateral como este, después de la bajada tan abrupta, ¿no? Esto en el petróleo Brent. Ya veis que esto es lateral, no, lo siguiente. Esto es súper mega lateral, el mercado del petróleo. Ya lo veis, ¿no? Con la parte baja en torno a los $70 y por la parte de arriba, donde estamos ahora, los $78. Si rompe este lateral, igual se puede ir hacia los $87 aproximadamente, ¿no? Que tenemos en esta parte de por aquí. En términos técnicos, para eso tiene que llover mucho todavía, pero puede darse teniendo en cuenta que la OPEP y países productores de petróleo no OPEP están intentando reducir o cerrar el grifo para que no haya tanta producción. Y de hecho, Arabia Saudí, la última medida era recorte de producción hasta agosto. Y también en esa misma sintonía, Argelia, y también en esa misma sintonía, Rusia, que no está dentro, ¿no? O sea, que está fuera, digamos, del circuito del comercio internacional por el tema de las sanciones por parte de Occidente. Luego es cierto que si te fijas en los países a los que distribuye Rusia, tenemos a España en el número 11. ¡Ojo! A Bélgica en el número 10. A 3 países de la Unión Europea entre los 10 primeros a los que Rusia vende petróleo. Pese a las sanciones. Petróleo y gas. Pese a las sanciones. Vamos, es un poco hipócrita, vamos a decirlo así. Es la realidad. Es la realidad. Se está vendiendo mucho petróleo a Occidente, pese a las sanciones. Es un trampeo, se vende a través de otros países como terceros, pero se sigue haciendo, como está diciendo por ahí Dito Sama, que lleva completa razón. Pero claro, con esta situación del petróleo, analizando el momentum actual, tanto del VTI del Brent como del VTI, que también se mantiene en ese rango lateral durante estos próximos meses, durante estos últimos meses, que lo vemos por aquí, todo este rango lateral.
pero lleva una caída súper acusada, ¿no? Y hay gente que dice, ¿el petróleo de verdad se está anticipando y está marcando una recesión económica después de los máximos históricos? ¿Qué ha hecho el petróleo en el pasado con esta situación? ¿O qué ha hecho el petróleo cuando se han subido los tipos de interés como se han subido ahora? Eso a lo mejor nos lo han contado o no lo habéis podido ver a través de otros canales y demás, o de otros análisis. Aquí lo vais a ver y aquí os lo voy a enseñar. ¿Qué hace el petróleo cuando suben tipos de interés en la Reserva Federal o cuando los baja? Que yo creo que os puede resultar muy interesante todo esto. Creo que os puede aportar valor. Pero vamos a fijarnos, por ejemplo, en Brent en recesiones económicas. Esto es hasta 2020, ¿vale? Habría que añadir otros momentos. Vale, pues en este gráfico, que yo creo que lo vais a ver un poquito pixelado, pero bueno, más o menos las palabras grandes se ven bien. Por cierto, decime si se ve bien o no. Yo creo que lo podéis ver bien, pero por si acaso me curo en salud antes de que me digáis que qué castaña, ¿no? Esto, yo intento que lo veáis bien. A ver, un momentito, esto me lo paso aquí. Un segundo. Vale. Ok. Bien. Pues bueno, por ejemplo, en diferentes crisis del petróleo, lo primero que vemos es un repunte fuerte del petróleo y entrada en recesión. O repunte fuerte y descenso, pero ya dentro de esa recesión, ¿no? Aquí también, ¿no? Aquí también vemos este repunte y caída y recesión. Aquí también vemos este repunte en la subprime. Aquí esta es la .com, que quizás es la que puede parecerse más ahora. Luego os cuento por qué, ¿no? Aquí también vemos este repunte y la caída es con un petróleo ya muy arriba dentro de la recesión. Aquí época de estímulo, caída y bueno, donde el petróleo pues estuvo en niveles muy bajos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, recesiones económicas y petróleo muchas veces van de la mano, con un petróleo generalmente que está alto por esa fuerte demanda y después recorte de la demanda y caída. Salvo la principal excepción que vemos es la burbuja de las .com. Sube antes, empieza a caer y aquí ya entra, ¿no? En recesión, claramente, en esta parte. Es lo más comparable a lo que podemos ver ahora, ¿no? Si queremos comparar esta situación con lo que vimos, ¿no? Y con la era de... o con un petróleo tendiendo a ser caro y luego descuento. Pero pese a que pueda ser lo más parecido, que insisto, hay que cogerlo un poquito con calzador esto, es un momento muy anómalo, porque la contracción de la demanda se ha producido antes de que se confirme la recesión económica. Esto ya es algo que hemos hablado por aquí en muchas ocasiones, ¿no? La caída de la demanda del petróleo está produciéndose ya, y todavía no hay confirmación de recesión económica en términos de desempleo. En términos nominales del PIB en Europa, por ejemplo, hay recesión económica con 2 trimestres consecutivos en menos 0,1%, pero no en términos de mercado laboral destruyendo empleo, por lo menos por ahora, aunque ya se haya cambiado poco a poco la tendencia, en la contratación vaya relajándose, pero no hay destrucción neta de empleo como tal. Y hablo de Estados Unidos, que es la referencia clara para el mercado internacional y también del petróleo. Entonces sería la primera vez en la historia en la que el petróleo anticipa este movimiento. A no ser que ya estemos en recesión económica en Estados Unidos y no lo sepamos. Y a no ser que la subida artificial en parte de la guerra, que luego se depuró, y la caída que hemos tenido ahora es la antesala de una caída mayor, cosa que no sabemos y que habría que tirar de bola de cristal para anticiparse a este movimiento. De hecho, los movimientos de recorte de la producción, por lo menos, lo que buscan es sostener el precio en el corto o medio plazo. En el largo plazo, si hay una recesión económica, ni el recorte de la producción lo sostendrá, porque habrá tan baja demanda que caerá bastante, ¿no?, el precio. Pero por lo menos en el corto o medio plazo sí. Entonces estamos en esa situación, ¿no?, de anomalía absoluta en la anticipación del mercado del petróleo, a no ser, insisto, que quede una caída adicional que no vemos a día de hoy. Eso es lo que estamos viendo reflejado, ¿no? Y aquí con los gráficos del VTI.
¿En qué nos podemos fijar también para anticiparnos a esto, teniendo en cuenta que es un momento que no hemos visto en otras etapas históricas, que lo que más pudiera parecerse, entre comillas, es la burbuja de las .com? Pues vamos a ver qué pasa cuando suben tasas, ¿no? Cuando se suben tipos de interés o con la política monetaria de la Fed y el precio del petróleo. Lo que veis en azul, y esto es de la Reserva Federal de San Luis, este gráfico interactivo, que os invito a que le echéis un ojo y os lo mando por el chat para que le podáis echar un ojo también. Lo que veis aquí es en rojo los tipos de interés en Estados Unidos. De hecho, lo vamos a ampliar más, fijaos lo que os digo, porque me gusta ampliarlo más todavía. Pero claro, es que aquí, claro, si lo amplío más no sale el petróleo, no sale el precio del petróleo, entonces hay que ponerlo hasta aquí. Vale, bueno, da igual, es igual. Desde que hay registros del precio del petróleo del VTI, de los futuros del VTI, desde el año 86, tipos de interés en rojo, precio del petróleo en azul. ¿Y qué vemos cuando se suben tipos de interés y el precio del petróleo de manera normativa, generalmente? Vamos a verlo en diferentes momentos. Vamos a verlo en diferentes momentos. A ver. Vamos a pintar por aquí. Bueno, en rojo no, vamos a pintarlo en verde. En verde esperanza. Es verde esperanza. Bueno, pues lo que vemos, por ejemplo, es que en los 90 sí que hubo un momento... Porque esto es lo que os decía antes. Porque este gráfico lo he estado echando un ojo antes y me ha parecido muy interesante, ¿no? Y fijaos cómo aquí vemos una caída del precio del petróleo con estos tipos altos. Cuando hay bajada de tipos, sube el precio del petróleo y luego, después cae en la fase final de la recesión, en la crisis de los años 90. Ahí lo tenéis. Y esto con bajada bruta de tipos de interés, ¿no? Siguiente crisis, la de los .com. Precio del petróleo sube, cae. Antes de la pausa, justo en un momento de... Aquí vemos, en el momento de la pausa, aquí empieza a caer. Y ya cuando hay el primer recorte de tipos, el petróleo cae muchísimo más, ¿no? A esta altura. Es que pese a que sea la vez que más se parece, es un huevo y una castaña, aún así, pero es la vez que más se parece. Esto hay que decirlo, sobre los futuros del precio del petróleo. Y luego, en el ciclo del 2007, lo que vemos es una subida abrupta de los tipos de interés, pausa. En la pausa se produce una caída del precio del petróleo, pero luego fijaos, en el primer momento de la crisis se va a la luna y cuando se empieza a recortar tipos de interés, aquí ya el petróleo se desploma, ¿no? Y cuando están los tipos en mínimos, el petróleo alcanza el suelo. Ahí, ¿no? En esta fase, pues, tipos bajos, petróleo moviéndose en ese rango entre los $100 y pico y los 80 y tanto dólares. Y luego en el COVID, pues tampoco es comparable ahora, ¿no? Con esta subida de tipos que se produjo y el precio del petróleo que hay a posteriori después, como consecuencia del confinamiento. No es comparable y en términos reales podemos concluir, en base a las dos lecturas, a la lectura del gráfico actual, a la lectura de la producción de petróleo que se está produciendo, la parte técnica, ¿no? Y la parte de la producción y la parte de tipos de interés, que el ciclo actual como tal y reflejado en los precios del petróleo no es concluyente para anticiparse a la recesión económica. Esa es la realidad sobre el precio del petróleo. Esa es la realidad. Otra cosa es, como lo que os digo, que quede una caída adicional como consecuencia de una recesión económica que aún no la hemos tenido. Pero sobre los precios actuales, a mí la lectura analítica no me da. Es decir, lo que está anticipando el petróleo es recesión. No nos lo dice así los gráficos como tal. Nos dice una desaceleración del consumo y lo que os digo, ¿no? Que incluso el precio del petróleo muchas veces tiende a tender al alza antes de la confirmación de la recesión. A no ser lo que os comento de que quede una caída súper adicional grande o que la caída que hemos visto desde máximos históricos del petróleo se haya súper adelantado por primera vez en la historia a la recesión económica, que puede ser. Esa puede ser otra lectura muy interesante. No sé vosotros cómo lo veis y qué os parece, pero me parece que es otra lectura muy interesante que hacer en base a
los promedios históricos. Pero si tenemos en cuenta el pasado, no podemos sacar esa conclusión, por lo menos con el petróleo. Por lo menos con el petróleo. Ahora, que con la caída actual del petróleo, ¿qué tenemos? Si se produce una caída adicional incluso, como consecuencia de una crisis, que puede ser, puede haber mucha gente que diga, las energéticas, bueno, es que os voy a... Mira, no sé si lo tengo aquí, pero bueno, mañana si no os lo comparto también. En mi canal de Discord, que una vez más os invito a que os unáis, en mi cuenta de Twitter, un gráfico que he visto de la rotación sectorial que está empezando a haber, y a las energías se está entrando mucho dinero porque han estado muy castigadas. Y dentro de las energéticas, pues mucha gente quiere invertir en petróleo, en activos vinculados al petróleo, en acciones vinculadas al petróleo. Y lo que os decía antes, ¿no? A lo largo del directo. Y ya que hablamos de petróleo y que luego hablaremos de materias primas, vamos a hablar de cobre, vamos a hablar de oro. Y siguiendo con el tema del petróleo, bueno, del petróleo no. Os decía, tema de materias primas, dejando ya de lado la parte del petróleo. Vamos a irnos al cobre. Que lo comentaba, me pareció que Warren Café, no sé si eras tú, Warren, el que comentabas del petróleo. También, Dito Sama, me preguntabas por aquí, dices, con el petróleo también interviene la lucha de la OPEP con Estados Unidos, uno tratando de subir el precio y otro tratando de bajarlo. Y además Estados Unidos, ojo, que sabemos que el fracking es rentable a partir de los $60, entre los 60 y los $70, con lo cual, efectivamente, toda la razón. Bona Casino, muy buenas tardes, un abrazo, 1000 millones de gracias por pasarte y saludar como siempre. Eres, vamos, súper bien recibido en el canal, ya lo sabes. Te mando un abrazo grande. Y lo que tenemos aquí es el cobre, que el cobre, también decía, el cobre anticipa recesión económica, el cobre, el doctor cobre, ¿no? Que se llama, que cuando veas el cobre caer más de un 20, un 30%, es que la recesión se está asomando. Así ha sido en términos históricos, es la realidad. Y si nos vamos más al pasado... Aquí, bueno, en TradingView deja desde 2015, con lo cual no nos va a dejar hacer una lectura histórica, luego lo busco después. Pero lo que vemos el cobre, por ejemplo, el cobre alcanzó aquí máximos en 2022, en marzo de 2022, en los 885, ¿no? Y luego vimos esta caída, aquí, que entró en mercado bajista, tremendo, haciendo suelo aquí, ¿no? Y empezando a moverse, pum, 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 consolidando y rompiendo después al alza, como vimos aquí. Y ahora, a partir de aquí, vuelve de nuevo a esta onda negativa, que muchos dicen, está anticipando recesión. A mí, cuando me pareció que anticipaba recesión, o de una señal súper mega adelantada, que lo que hemos hablado anteriormente, que cosa que sería la primera vez en la historia que esto pasa, pero puede ser, teniendo en cuenta cómo está el contexto global y las ideas que yo tengo, que ya sabéis que os las he trasladado con toda la transparencia del mundo siempre, ¿no? Pero cuando lo pensaba yo era aquí, en esta parte de aquí. Aquí es cuando pensaba yo que estaba dando esas señales. Luego mejoró y ahora que está dando esta otra señal con esta caída nueva, pues hay gente que hace las teorías de que volvemos aquí. ¿Que volvamos ahí? Puede ser. Puede ser. No está mostrando mucha fortaleza, la verdad, después de haber hecho esta situación. Hay gente que dice... que ya hace unas especulaciones del copón y dice que esto es un hombro cabeza a hombro invertido de ultra mega largo plazo y que lo que va a hacer es esto implosionar súper al alza. Pues eso ya sí que no lo sé. Me parece estrambótica la teoría, la verdad. Pero bueno, puede ser. Puede ser. Lo que sí, que cuando el cobre, tiende a descender... de una manera como lo que hemos estado viendo ahora y en términos anuales en los valores en los que estamos, suele ser síntoma de debilidad de la economía. Y es más, los inventarios de cobre están ultra mega reducidos en mínimos históricos. Y esto no es positivo. Históricamente nunca lo ha sido. Unos inventarios en los niveles los que lo tenemos. Pero que es que siempre estamos ante excepciones históricas y vaya usted a saber, ¿no? Lo que sí, para mí, es sensación de debilidad. ¿Que da signos de recesión? Da síntoma de debilidad. De recesión me lo pudo dar en este tramo de aquí, como se ha anticipado antes. No se confirmó, a no ser que sea muy adelantado, que pudiera ser. Pero no creo que esto sea así, porque generalmente va un poco de la mano. Entonces, como yo creo que, fijaos, voy a hacer una reflexión así rápida. Pero... lo que pasaba, por ejemplo, en los años 90 o en el año 2000 o en los años 80
es que era muy difícil acceder a la información. Era muy complicado. Tener un terminal Bloomberg o tener información al momento era una pesadilla para los operadores. El que tenía mejor información era el que mejor se adelantaba al tiempo. Ahora también. Lo que pasa es que ahora, precisamente lo que estamos es ante lo contrario. Frente al déficit de información de los años 90, ahora lo que tenemos es un exceso de información. Y lo que tenemos que hacer es filtrar ese exceso de información. Y esto afecta a la cotización de los mercados, no solo de la bolsa, sino también de las materias primas. Y por eso muchas veces estamos viendo señales ultra mega adelantadas ante las que caigo yo mismo. Soy el primero que yo digo, es que estas señales apuntan. Apuntan quiere decir... o sea, que se anticipen muy adelantadamente no quiere decir que se descarte, no. Pero es verdad que, como todo ha cambiado, nos anticipamos a la anticipación. Y esto es un problema a la hora de medir la evolución de los mercados, tanto de materias primas como de la bolsa. No sé vosotros cómo lo veis, ¿no? Chat, no sé cómo lo veis, pero a mí me parece que el paradigma ha cambiado y que eso hay que tenerlo en cuenta. El petróleo lo que muestra es clara debilidad, es indudable. Es indudable. Por cierto, Paz, muchísimas gracias por pasarte y saludar. Pasarte, saludar, comentar. Y como siempre, 1000 millones de gracias por estar aquí activa a lo largo del programa. Mañana te espero por aquí, que sé que eres habitual y espero que mañana estés por aquí. 1000 millones de gracias, como siempre. Y lo que os digo, que el cobre, creo que lo que está mostrando es esa debilidad y que el exceso de información quizá nos está haciendo también jugar una mala pasada a la hora de manejar diferentes escenarios, ¿no? Es una opinión personal. Otro activo que hay que mirar también para anticiparse a recesión o a situación de debilidad económica, y os lo muestro aquí en pantalla, es el aluminio. Es decir, los metales industriales, que siempre nos dan... A ver. Voy a salirme de aquí porque no me gusta tenerlo así. A ver. El aluminio, que lo tenemos aquí en pantalla. Lo voy a hacer así grande. Yo creo que así lo veis. A ver, yo creo que así lo veis. Vale. Y fijaos los picos, ¿no? También del aluminio. Aquí lo vemos, ¿no? 2008, 2007-2008, caída. 2020, caída. Y fijaos, es que una vez estamos en lo mismo de antes, ¿no? La anticipación de la anticipación. 2022 y caída, porque se empezó a descontar la recesión con muchísima anticipación. Yo creo que, y hablo en primera persona y hago una autocrítica a mí mismo, ¿eh? Esto es una autocrítica a mí mismo también. Hemos querido correr más rápido que Usain Bolt. Y por el exceso de ahorro de la pandemia que sigue aguantando y otra serie de variables que nos están haciendo que la economía global siga ahí tirando, la europea a duras penas y la estadounidense tirando pues poquito a poco, pues ha cambiado todo esto, ¿no? Incluso el aluminio se anticipó a la recesión. ¿Nos está indicando recesión ahora? Una vez más, nos indica debilidad, lo mismo que el cobre. Pero la caída fuerte del 2022 es lo que nos indicó recesión. Si luego hay una caída todavía más adicional, será otra película y será ya descontar ya recesión de la recesión, ¿no? Es decir, que si pierde los niveles actuales, que ya está cayendo mucho, ya sí que muestra esa debilidad. Muestra debilidad de la economía y muestra que quizá hemos querido correr mucho, que es lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Recesión? Pues sí, seguramente, debilidad de la economía. Pero ya lo ha mostrado con anterioridad. Desde el pico ya esa caída es tremenda, ¿no? Es tremenda. El oro empezó a calentarse porque empezó a descontar recesión aquí claramente, en estos máximos que hemos visto aquí. Clarísimamente empezó a anticiparse, al igual que lo hemos visto en aluminio, que lo hemos visto en cobre y que lo hemos visto en petróleo. Es el mismo movimiento. Es el mismo movimiento. Y esta corrección es, bueno, pues la situación ha relajado. ¿Qué va a pasar si empiezan a descontarse futuras bajadas, de tipos de interés como consecuencia de que el mercado laboral ya está relajándose y como consecuencia de que la recesión ya está aquí? Pues el oro, para mí, en mi opinión, que me puedo equivocar 100%, el oro tenderá a subir. Y ya he dicho que de cara al largo plazo, al muy largo plazo, el oro, y es mi visión,
Y no la tenéis por qué comprar, ni compartir, ni ver, ni estar de acuerdo. Pero mi visión particular, cada uno tiene la que tiene, es que a $2.500 puede llegar el oro en el largo plazo, con ese telón de fondo de la Fed que yo creo que va a tener que claudicar. Tarde o temprano lo hará. Tardará más meses, tardará menos meses, pero lo terminará haciendo. Y ahí será sí o sí, yo creo, cuando el oro tirará más. Y por eso hay que posicionarse ante correcciones, en mi opinión, o es lo que yo creo, sin ser recomendación, sino lo que yo hago. ¿Que descontó recesión o midió recesión? Lo descontó en 2022. Se anticipó de la anticipación, que es lo que hemos dicho antes. Si empieza a subir mucho más, estaremos en esas mismas, como vimos en 2020, como vimos en 2007 y como hemos visto en otros ciclos en los que la economía ha caído y ha mostrado, pues eso, una caída importante. Y lo que dices, Bona Casino, respondiéndote a tu pregunta, lo que hemos visto en estas semanas de flujos de dinero, ha entrado muchísimo flujo de dinero a sector salud, en primer lugar, sector salud en esta última semana. Mañana os lo voy a compartir esto. Sector salud, consumo discrecional, utilities. Principalmente es verdad lo que dices. Está empezando a producirse esa rotación hacia defensivas después de el rally que hemos visto desde octubre hasta los máximos recientes. Y en cambio hemos visto salidas de ETFs, esta última semana estoy hablando, salidas de ETFs, salidas de tecnológicas, salidas de financieras. Eso es lo que hemos visto en datos que compartía la mesa de trading de JP Morgan en esta última semana. O sea que muy atentos. Bien, pues aquí cerramos el capítulo de la Investing Academy. Espero que os haya gustado. Si veis esto desde YouTube, por supuesto que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya y que dejéis vuestro comentario, que me interesa mucho leeros. Y además disfruto mucho leyéndoos cuando además lo hacéis desde el respeto y además felicitáis por el trabajo bien hecho o que consideráis que está bien hecho. Así que, bueno, ahí lo dejo. Bien, vamos a pasar por aquí. Para ir ya a esta parte final del programa, bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos los que habéis seguido el canal de Twitch en estos últimos minutos, que he visto que Zaimeti, muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. Bienvenido a la comunidad. Ya somos 4.715 seguidores aquí en Twitch y suscriptores, pues vamos a ir creciendo. Así que os invito a que también nos suscribáis, y a los que os unáis a Discord, pues también bienvenidos a toda la comunidad que la estamos haciendo cada vez más grande. He visto que os habéis unido 1, 2, 3, 4 personas ya nuevas hoy en Discord. Fantástico, fantástico. Me dices Marisa Guzmán, no, dices tengo que retirarme. Muchas gracias, equipo. Héctor, como poco te veo el 13 con Celia Rubio. Efectivamente, el 13 estaré dando clase con Celia Rubio. Tengo que impartir una clase, así que ahí os espero, que yo creo que vamos a aportar mucho y os gustará, seguramente. O eso espero. Apuntaos por ahí. Me dices Minceal, Héctor, mucha información de valor. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por tu comentario y por seguirme como siempre. Como dice Chris, seguid el canal, que estamos cerca de los 5.000 seguidores. Vamos a ver si podemos terminar la temporada en 5.000 seguidores. Ojalá, estamos a tiro de 200 y pico. O sea que animaos a seguir el canal. Y lo dicho, mañana nos vemos por aquí a las 6 de la tarde con Luis Francisco Ruiz, análisis técnico de la situación de la bolsa, análisis macro, repaso a la situación actual de los mercados, calentando de cara al dato de inflación, declaraciones de Bullard las comentaremos también, así que mañana os espero por aquí. Un abrazo a todos, muchísimas gracias como siempre, cuidaos mucho, que paséis buena tarde y nos vemos mañana. Un abrazo, chao, hasta mañana.